La célula es la unidad funcional fundamental del cuerpo humano. Para que las células realicen sus tareas fisiológicas individuales, es necesario un entorno estable, lo que incluye el mantenimiento de un constante suministro de nutrientes y de una continua eliminación de los desechos metabólicos. Una cuidadosa regulación de los líquidos corporales ayuda a asegurar un entorno interno estable. En la clase de hoy les voy a hablar sobre los líquidos corporales. Todos los líquidos corporales son soluciones acuosas diluidas y sustancias disueltas. Estas sustancias disueltas son los solutos. El agua es el componente mayoritario del cuerpo humano. En un varón adulto medio representa aproximadamente el 60% de su peso. En cambio, en una mujer adulta media, este porcentaje es del 50 al 55%. Entre los factores que afectan el agua corporal se incluyen las células adiposas. Estas contienen poca agua, por lo tanto, el agua corporal disminuye con el incremento de la grasa corporal. La edad. El agua corporal disminuye con el incremento de la edad. En un anciano, el porcentaje de su peso en agua puede variar del 45 al 55% debido al aumento de la grasa corporal. Las mujeres tienen en proporción menos agua corporal debido a que poseen una mayor cantidad de grasa corporal. Además del agua, los líquidos corporales contienen dos tipos de sustancias disueltas, conocidas como solutos, electrolitos y no electrolitos. Los electrolitos son sustancias que se disocian en solución y conducen la corriente eléctrica. Los electrolitos se disocian en iones positivos y negativos y se miden por su capacidad para combinarse entre ellos. Los cationes son iones que presentan carga positiva cuando están en solución. El principal catión extracelular es el sodio, mientras que el principal catión intracelular es el potasio. Los aniones son iones que presentan carga negativa cuando están en solución. Los principales aniones extracelulares son el cloruro y el bicarbonato, mientras que el principal anión intracelular es el ion fosfato. No electrolitos son sustancias como la glucosa y la urea que no se disocian en solución y que se miden por su peso. Otros no electrolitos importantes son la bilirrubina y la creatinina. Los líquidos corporales se distribuyen entre dos compartimentos principales: el compartimento intracelular y el compartimento extracelular. El líquido intracelular se encuentra dentro de las células. Es responsable de aproximadamente el 40% del peso corporal y es esencial para la función celular normal, al proporcionar un medio para los procesos metabólicos. El líquido extracelular se localiza fuera de las células y es responsable de alrededor del 20% del peso corporal total. El líquido extracelular se clasifica por su localización en líquido intersticial. Se localiza en los espacios presentes entre la mayoría de las células del cuerpo. Es responsable de alrededor del 15% del peso corporal total. El líquido linfático se incluye dentro de este volumen. El líquido intravascular, llamado plasma, está dentro de las arterias, las venas y los capilares. Supone aproximadamente el 5% del peso corporal total.
El líquido transcelular comprende la orina, las secreciones digestivas, el sudor y los líquidos cefalorraquídeo, pleural, sinovial, intraocular, gonodal y pericárdico. El líquido extracelular es el medio de transporte que lleva oxígeno y nutrientes a la célula y saca de ellas productos de desechos. Aunque la concentración global de solutos en el líquido intracelular y el líquido extracelular es casi idéntica, la concentración de electrolitos específicos difieren significativamente entre estos compartimentos. El líquido intracelular contiene concentraciones altas de potasio, magnesio y fosfato, así como otros solutos como la glucosa y el oxígeno, el sodio, el cloro y el bicarbonato. Son los principales electrolitos extracelulares. La elevada concentración de sodio en el líquido extracelular es esencial para regular el volumen hídrico corporal. La concentración de potasio en el líquido extracelular es baja. Cada uno de estos compartimentos líquidos está separado por una membrana permeable selectiva que permite el movimiento del agua y de algunos solutos. Aunque algunas pequeñas moléculas, como la urea y el agua, se mueven libremente entre todos los compartimentos, ciertas sustancias no lo hacen tan fácilmente. Las proteínas del plasma, por ejemplo, están limitadas al líquido intravascular debido a la baja permeabilidad de la membrana capilar a las moléculas grandes. La permeabilidad selectiva de las membranas ayuda a mantener la composición única de cada uno de los compartimentos al mismo tiempo que permite el paso de los nutrientes desde el plasma hasta las células, así como el de los desechos hacia afuera de estas y dentro del plasma. Las membranas semipermeables presentes en el cuerpo son membranas celulares que separan el líquido intracelular del líquido intersticial y están compuestas por lípidos y proteínas. Membranas capilares que separan el líquido intravascular del líquido intersticial. Membranas epiteliales separan el líquido intersticial y el líquido intravascular del líquido transcelular. Ejemplos de membranas epiteliales son el epitelio mucoso del estómago y el intestino, la membrana sinovial y los túbulos renales. Además de la selectividad de membrana, el movimiento del líquido, los electrolitos y otras moléculas a través de las membranas que hay entre el espacio intracelular y el intersticial y entre el espacio intersticial y el plasma está condicionado por varios procesos de transporte. Estos procesos químicos y fisiológicos son la ósmosis, la difusión, la filtración y el transporte activo. La difusión es el proceso por el que las moléculas de soluto se mueven desde una zona de concentración alta a una de concentración baja para distribuirse uniformemente. Un ejemplo de difusión es el movimiento del oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta la sangre contenida en los capilares pulmonares. Las sustancias pueden difundirse a través de las membranas por difusión simple o facilitada. Si las sustancias son suficientemente pequeñas como para pasar a través de los poros proteicos, como es el agua, la urea, en este caso se habla de difusión simple. O si las sustancias son liposolubles, como el oxígeno o el dióxido de carbono,
también estamos hablando de difusión simple. En cambio, si las sustancias para difundir lo hace con la colaboración de sustancias transportadoras, estamos hablando de una difusión facilitada. Las sustancias de gran tamaño y que son insolubles en los lípidos, como la glucosa, deben difundir al interior celular con la mediación de sustancias transportadoras. La glucosa, por ejemplo, se combina con un transportador en el exterior celular para atravesar la membrana lipídica. Una vez dentro de la célula, la glucosa se separa del transportador, quedando este libre para facilitar la difusión de otras moléculas de glucosa. Como en el caso de la difusión simple, en la facilitada también se requiere la presencia de un gradiente de concentración que favorezca la difusión. Ósmosis es el proceso por el que el agua se mueve a través de una membrana con permeabilidad selectiva desde una zona con una baja concentración de solutos a una zona con una concentración alta de solutos. Una membrana con permeabilidad selectiva permite a las moléculas de agua atravesarla, pero es relativamente impermeable a las sustancias disueltas, o sea, los solutos. La ósmosis continúa hasta que la concentración de soluto en los dos lados de la membrana es igual. Por ejemplo, si hay agua pura y cloruro de sodio, están separados por una membrana con permeabilidad selectiva, entonces las moléculas de agua se moverán a través de la membrana hasta la solución de cloruro de sodio. La ósmosis es el proceso primario que controla el movimiento del líquido corporal entre los dos compartimentos del líquido intracelular y el líquido extracelular. Los cambios en la concentración de los líquidos corporales afectan al movimiento del agua entre los distintos compartimentos por ósmosis. La concentración de una solución puede expresarse como la osmolaridad o la osmolalidad de la solución. La osmolaridad se refiere a la cantidad de solutos por litro de solución. Se comunica en miliosmoles por litro en una solución. Y la osmolalidad se refiere al número de solutos por kilogramos de agua. Se comunica en miliosmoles por kilogramo. Como la actividad osmótica corporal está regulada por el número de partículas activas, es decir, los solutos por kilogramo de agua, se usa la osmolalidad para describir la concentración de los líquidos corporales. La osmolalidad normal del líquido intracelular y del líquido extracelular se sitúa entre 275 y 295 miliosmoles por kilogramo. La filtración es el movimiento del agua y los solutos desde un área de alta presión hidrostática hasta un área de baja presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión ejercida por el peso de los líquidos. La filtración es un mecanismo importante para dirigir los líquidos desde el extremo arterial del capilar y también es la fuerza que permite que los riñones filtren a diario 180 litros de plasma. La difusión simple no puede ocurrir en ausencia de un gradiente de concentración o eléctrico favorable. Para que una sustancia se mueva desde un área de igual o menor concentración a un área de igual o mayor concentración, se requiere energía. Esto es lo que se conoce como transporte activo y como la difusión facilitada. Depende de la disponibilidad de sustancias transportadoras.
Muchos solutos de gran importancia son transportados activamente a través de las membranas celulares, entre ellos el sodio, el potasio, el hidrógeno, la glucosa y los aminoácidos. La reabsorción en los túbulos renales de la glucosa filtrada por el glomérulo, por ejemplo, depende del transporte activo, permitiendo así la excreción de orina libre de glucosa. A igual que ocurre en la difusión facilitada, los transportadores pueden saturarse. En el caso del transporte de la glucosa en los túbulos renales, la saturación se alcanza cuando la glucosa en sangre excede los 180 a 200 miligramos por decilitro. El transporte activo es vital para mantener la composición única tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular. Para un óptimo mantenimiento del entorno de las células corporales, la composición, la concentración y el volumen de líquidos extracelulares se regulan mediante la combinación de las funciones renal, metabólica y neurológica. El líquido extracelular sufre continuos cambios y posteriores modificaciones según el cuerpo reacciona con el ambiente externo. Por el contrario, el líquido intracelular está protegido por el líquido extracelular y permanece relativamente estable, asegurando una correcta función celular. Puesto que los principales componentes del líquido extracelular son el agua y el sodio, su regulación es crucial a la hora de mantener el volumen y la concentración del líquido extracelular. La cantidad total de sodio en el líquido extracelular determina el volumen de este. Si la cantidad de sodio en el líquido extracelular aumenta, lo hará también el volumen de este compartimento. Por otro lado, la concentración de sodio en el líquido extracelular indica el contenido relativo en agua del mismo y si este agua se desplaza hacia adentro o hacia afuera del líquido intracelular. Un descenso en la concentración de sodio del líquido extracelular, por ejemplo, indica un aumento relativo en el contenido en agua del líquido extracelular, así como el desplazamiento de ésta hacia el líquido intracelular. Así, los cambios en la concentración de sodio del líquido extracelular provocan cambios en el volumen del líquido intracelular. La homeostasis exige varios mecanismos y procesos reguladores para mantener el equilibrio entre la ingestión y la excreción. La sed es el principal regulador de la ingestión de agua. Esta desempeña una función importante en el mantenimiento del equilibrio hídrico y en la prevención de la deshidratación. El centro de la sed, localizado en el encéfalo, se estimula cuando el volumen sanguíneo disminuye por pérdida de agua o cuando la osmolalidad del suero aumenta. El mecanismo de la sed es muy eficaz en la regulación de la concentración extracelular de sodio. El aumento del sodio en el líquido extracelular incrementa la osmolalidad sérica, lo que estimula el centro de la sed. La ingestión de líquido reduce a su vez la concentración de sodio del líquido extracelular y reduce la osmolalidad sérica. Por el contrario, una reducción del sodio sérico y una osmolalidad sérica baja inhibe el centro de la sed. Los riñones son sobre todo responsables de regular el volumen hídrico y el equilibrio electrolítico en el cuerpo. Regulan el volumen y la osmolalidad de los líquidos corporales al controlar la excreción de agua y electrolitos. En los adultos se filtran alrededor de 180 litros de plasma a través de los glomérulos al día. Al reabsorber selectivamente agua y electrolitos, los riñones mantienen el volumen y la osmolalidad de los líquidos corporales.
se reabsorbe alrededor del 99% del filtrado glomerular y se produce solo alrededor de 1500 mililitros de orina en un periodo de 24 horas. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona actúa para mantener el equilibrio hídrico intravascular y la presión arterial. Un descenso del flujo sanguíneo o de la presión arterial a los riñones estimula receptores especializados en las células juxtaglomerulares de las nefronas para que produzcan renina, una enzima. La renina convierte el angiotensinógeno en la sangre circulante en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones, donde la enzima convertidora de angiotensina la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, eleva la presión arterial. También estimula el mecanismo de la sed al promover la ingestión de líquido y actúa directamente en los riñones, haciéndoles retener sodio y agua. La angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal para que libere aldosterona. La aldosterona promueve la retención de sodio y agua en la parte distal de las nefronas del riñón, con la que restaura el volumen sanguíneo. La hormona antidiurética liberada por la glándula hipofisiaria posterior regula la excreción de agua desde los riñones. Los hormoreceptores del hipotálamo responden a aumento de la osmolaridad sérica y reducen el volumen sanguíneo, lo que estimula la producción y liberación de hormona antidiurética. Esta actúa sobre los túbulos distales del riñón, lo que lo hace más permeable al agua y así aumenta la reabsorción de agua. Con la mayor reabsorción de agua, la diuresis disminuye, el volumen sanguíneo se restaura y la osmolaridad sérica disminuye a medida que el agua diluye los líquidos corporales. El péptido natriurético auricular es una hormona liberada por las células musculares auriculares en respuesta a la distensión por una sobrecarga de volumen. El péptido natriurético auricular afecta a varios sistemas corporales, como los sistemas cardiovascular, renal, neural, digestivo y endocrino, pero afecta sobre todo al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este péptido natriurético auricular se opone a este sistema al inhibir la secreción de renina y bloquear la secreción y efecto retenedores de sodio de la aldosterona. Debido a ello, el péptido natriurético auricular favorece la eliminación de sodio y la diuresis y produce vasodilatación. El ser humano es un sistema abierto, lo que significa que está en constante interacción con el entorno, intercambiando materia, energía e información. Además, los órganos, tejidos y células del cuerpo humano funcionan de manera sistémica, es decir, para que funcionen adecuadamente depende del funcionamiento de los otros y si funcionan mal o no funcionan, afectan el funcionamiento del resto del cuerpo humano. El medio interno se mantiene casi constante. Esto significa que se mantiene constante el volumen de agua corporal, la osmolaridad, el pH, la concentración de iones, la concentración de glucosa y la concentración de productos nitrogenados. Para lograr esto, todos los órganos y tejidos contribuyen. En la clase de hoy especificamos las funciones y mecanismos reguladores que mantiene el equilibrio del agua. Ahora los invito a estudiar. Hasta la próxima clase.